creación y formación mejor del hombre. Y nos habla de la creación del hombre en Génesis 2:7, dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, fue el hombre un alma viviente, pero todo gracias a que ese aliento, que ese espíritu obró en esa vasija de barro que el Señor había formado. Entonces vemos cómo comienza a verse el actuar de Dios en nuestra vida. El hombre fue un alma viviente cuando el Espíritu de Dios toca e impregna. En Proverbios dice que el cordón de plata, hasta hay un versículo que dice, que se me viene en este momento a la mente, que cuando el cordón de plata se rompa, ese cordón de plata es el aliento de vida del Señor, que una vez Él lo recoge, Él lo rompe, lo lleva hacia Él, entonces viene la muerte nuestra, porque lo que nos sostiene a nosotros es el aliento de vida del Señor. Entonces, pues Job también lo decía. Job 33 dice: el Espíritu de Dios me ha creado, el soplo del Todopoderoso me dio vida. Y bueno, sabemos todos que algo sucedió en Génesis 3 y aparentemente se dañó todo esto. Pero ¿quién le puede dañar a Dios lo que Él hace? Pues a Él le queda todo perfecto y le queda bueno. Y bueno, extremadamente bueno. El Señor, el Creador, el Dios Todopoderoso, volvería a hacer esto mismo que hizo, a infundir aliento de vida, pero ahora de una manera diferente en el hombre, muy diferente. Y mirando nosotros más adelante, el Señor Jesucristo en el pasaje de Betesda, cuando Él se acerca y precisamente en un sábado, un día de reposo, que sana a un paralítico, lo recordamos. El Señor en este día se acerca y precisamente en el día de reposo estaban prohibidas hacer muchas cosas. Estaban prohibidas cosas como cargar, pues eso se consideraba trabajo. Y el Señor sana a un paralítico allí. Vamos a Juan 5:17 para mirar allí una cosa, lo que el Señor le responde, porque eso fue, un maestro de la palabra que esté hablando, esté haciendo cosas, esté pidiéndole a alguien que acaba de sanar que levante su camilla, que levante su cama y la recoja, y que, él está pidiendo que trabaje. Se formó allí un problema realmente, pero el Señor Jesucristo le respondió algo muy específico a los que lo estaban criticando. ¿Qué dice allí Juan 5:17? ¿Qué les contestó? Mi Padre no cesa nunca de trabajar, y lo mismo hago yo. Mi Padre hasta ahora trabaja, dice en esta versión. ¿Y qué relación tiene esto que Dios está hablando aquí con lo que yo les venía diciendo? Dios, su espíritu de santidad nunca ha dejado de hacer, nunca ha dejado de crear algo nuevo en el ser humano. Si nosotros comprendiéramos las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: mi Padre nunca ha dejado de trabajar y yo hasta ahora trabajo, pues el Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo, cómo vive activo. Nosotros a veces pensamos que es algo, que es la palomita que está entre el Padre. ¿Se recuerdan ese cuadro? Que es la palomita que está entre el Padre y el Hijo sentados en el trono, y la palomita ahí, y pensamos que es esa palomita. Pues lo estamos subestimando realmente. Es como si el Señor hubiese cesado allí en Génesis de toda la creación, pero allí en el sexto
sexto día hubiese terminado todo y en el Shabbat, en el día de reposo, se hubiese concentrado en el hombre. Y precisamente eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Miren que el Señor Jesucristo muchísimas cosas las hizo el sábado. Y todos le decían, pero es que no está permitido sanar, pero es que no está permitido. Y eso era una discusión de qué estaba y qué no estaba permitido, recoger espigas, una cantidad de cosas. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es el séptimo día, es el día de reposo donde el Espíritu Santo no ha cesado de trabajar desde el principio. El Señor creó al ser humano un ser dinámico, con voluntad y libre albedrío. Y en referencia a Génesis 2, 1 y 3, vamos allí, por favor. Cuando el Señor crea al hombre, Génesis 1, 2 y 3. ¿Qué dice la Escritura? Perdón, Génesis 2, 1. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿cómo explicamos esto de que mi Padre hasta ahora trabaja? Pues ahí está, el Espíritu Santo obrando en el hombre. Es como si el día de reposo de la creación fuera un espacio en el tiempo no definido, un espacio en la eternidad comprensible solo para el Dios eterno, en el que el Dios creador iba a seguir haciendo algo nuevo, una esperanza para la humanidad. El día de reposo, una brecha en el tiempo y el espacio para ver el obrar creador del Espíritu de Dios. Y es que en el camino, en la relación juntos, cada día en este plano sería una oportunidad en la eternidad para que su Espíritu de santidad obrara. Y por esto hay una promesa muy especial después de todo lo que sucedió en Génesis 3. Porque es que a veces creemos que el Espíritu Santo de Dios dejó de obrar en Génesis 3 por el pecado del hombre, que el Espíritu Santo se fue volando como una paloma del hombre. Pues si eso hubiera pasado, el aliento del hombre también se hubiera ido. No, sencillamente quedó separado, quedó rota la relación entre Dios y el hombre. Y pensamos que el Espíritu Santo de pronto venía, como vemos en el Antiguo Testamento, de vez en cuando sobre alguno por allá, sobre algún profeta o sobre algún rey, y que por allá, sobre Moisés, pero algo muy esporádico. Pero realmente el Espíritu Santo siempre estuvo haciendo. Y hay una promesa bien especial de Dios al pueblo de Israel en Ezequiel 36, 26, 27. Y esa promesa es maravillosa y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero hay algo bien especial que yo quiero que allí remarquemos, y es que dice, pondré en el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios iba a hacer algo a través de su Espíritu. Dios iba a hacer algo, el Espíritu Santo de Dios iba a hacer algo. El corazón de piedra, ese corazón terco, ese corazón insensato, intratable, que no recibe buenas impresiones de la palabra de Dios, de lo que es el Espíritu de Dios, es ese corazón que no entiende
Ese corazón separado de Dios, que se endurece en el día de la provocación, que se endurece por el engaño del pecado, ese corazón de piedra iba a ser cambiado por un corazón de carne, uno que puede sentir, uno que puede disfrutar, que puede sentir amor por Dios, que puede sentir amor por su prójimo, que puede ser una morada adecuada para el Dios vivo. Esa era la esperanza, Dios lo prometió. La verdadera vida de Dios comienza entonces con el corazón. Y el corazón es el poder gobernante de la humanidad. Esa transformación espiritual prometida en el nuevo pacto, en lugar que la ley obrara de afuera hacia adentro, ahora Dios iba a hacer que obrara con ese corazón nuevo que trabajara de adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, lo que realmente el Altísimo Creador quiere hacer es una nueva criatura, una nueva creación. Y en 2 Corintios 3:3 hace alusión precisamente a esta obra maravillosa realizada también en la iglesia. Lo vemos en Ezequiel, lo acabamos de leer. Y ahora entonces, ¿cómo es en la iglesia? O sea, porque es que en Ezequiel habla específicamente del pueblo de Israel. Ahí está hablando del pueblo de Israel. Pero uno dice, bueno, era una promesa para ellos. Dios iba a hacer algo con el pueblo de Israel. Y entonces nosotros, pues en 1 Corintios 3:3 dice la escritura, y bien se les nota que son carta de Cristo. Estoy leyendo, qué pena con ustedes, una versión revisada. Y dice, y bien se les nota que son carta de Cristo redactada por nosotros. Una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en frías losas de piedra, o sea, no en un corazón de piedra, sino en las páginas palpitantes del corazón. Aquí vemos entonces que esta promesa de Ezequiel, lo que Dios iba a hacer, no la iba a hacer solamente con el pueblo de Israel, también la iba a hacer en nosotros. Y me gusta muchísimo, por eso tomé esta versión. Dice que iba a escribir sus palabras en las páginas palpitantes de nuestro corazón. Y eso me enamora del Señor. Me enamora porque en algún momento fui un sepulcro blanqueado, donde dentro había muerte, donde mi corazón no entendía ni mi mente era capaz de discernir las palabras del Señor, donde quizás por mi forma de ser, estoy hablando de una manera personal, que siempre voy al meollo del asunto, siempre voy a lo profundo, se me facilita analizar un texto, se me facilita redactar cosas, entonces yo creía que con esas dotes humanas yo podía entender la escritura. Y lo que hice fue enredarme mucho. Realmente sí, la escritura y las palabras del Señor no se reciben con el corazón que Él ha puesto, con un corazón vivo, palpitante de amor por Él. Es imposible entenderlas. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Esa es su labor. Por algo decía el rey David allí en el Salmos 51, 10-12. El rey David entendió respecto a esta promesa algo especial, y él creía firmemente en el poder restaurador del Espíritu Santo de Dios. Él creía firmemente en que esto era real. Y allí en el Salmo 51, David se postra, él escribe este salmo en postración y en arrepentimiento hacia el Señor, porque había acabado de ser el autor intelectual de un asesinato, había acabado de tomar una mujer que no le pertenecía y hacerla suya, casarse con Betsabé,
y había acabado de negar que lo había hecho. Cuando David entra el arrepentimiento en su corazón, o sea, miren, cualquiera se da cuenta si una persona es el autor intelectual de un asesinato o si mata a otro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que se da cuenta o no se da cuenta? ¿Será que es difícil que se dé cuenta cuando una persona mata a otra? ¿Será que le tienen que decir, venga, mire lo que usted hizo? Venga, todo el mundo sabe lo que es matar, lo que es asesinar a alguien. Todos lo sabemos. Pero ese arrepentimiento no era de decir, ay, yo hice algo que no es. Ese arrepentimiento era un dolor que solamente se produce en el corazón humano cuando se es puesto frente a la santidad del Dios Todopoderoso. Ese es un arrepentimiento diferente. Y David clamó y dijo, crea en mí, en el versículo 10. O sea, no alcanzo a entender la angustia de David, cuando en lo más profundo de su ser entendió lo que había hecho. Aquí en su mente él sabía lo que había hecho, pero cuando aquí lo entendió, le suplicó al Señor, le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Esto es maravilloso. ¿Qué podríamos hacer donde Él nos desechara de su presencia? ¿Dónde iríamos? ¿Dónde iría yo? ¿A dónde iría? No quites de mí tu Santo Espíritu, le dijo, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí hay algo bien hermoso, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. David no estaba dispuesto a renunciar. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Susténtame. Eres mi sustento. Tú eres mi alimento. Por ti estoy vivo. Por ti respiro, por ti me levanto cada día. Tú eres mi fuerza. David se estaba muriendo, sus huesos se estaban secando. David entendió su gran necesidad, que él fuera creado otro. David entendió que él necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo, allí en Juan 3, cuando se le acercó al Señor, y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, no entendió esto, y Nicodemo tenía toda la palabra que ustedes se imaginan, conocía las escrituras, él era un doctor de la ley, era un maestro de la ley, pero Nicodemo esto no lo entendía. El Señor le llevó a entender a David y dolió, vino enfermedad sobre él, no era un castigo, sino que el solo hecho de que el pecado habitase ahí, empezó a secar todos sus huesos. David sentía que se moría. Ese espíritu recto el cual pedía David solo pueden venir si se nace de nuevo, si se convertía en una nueva criatura. Y miren, también se necesita esa renovación espiritual para todos nosotros. Y por eso iba a venir alguien. Esa era la obra de ese que iba a venir. En Isaías 11, 1 y 2.
Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, bueno, aquí está hablando de pronto para las personas que están comenzando, está hablando que viene un descendiente del rey David, ¿sí? Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Esa palabra vástago es neset, por eso en los evangelios escuchamos Jesús de Nazaret y se ha malinterpretado que era de Nazaret. Nosotros sabemos que él nació en Belén, pero bueno, ese es otro tema. Lo que estaba hablando es que era un neset, un vástago, iba a retoñar de las raíces. Pero lo más importante, dice aquí que va a venir uno, lo más importante es lo que sigue diciendo ahí, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y sigue diciendo en el versículo 3 de Isaías 11, si estoy allí, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Más adelante, allí en el mismo versículo, dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto en sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Está hablando que venía alguien con poder, con espíritu de poder. Y es bien interesante porque aquí comienza el Señor a mostrarnos cómo lo iba a hacer. Cómo ese espíritu de Dios, que desde el principio ha estado haciendo, que desde el principio ha estado allí, ha estado aquí, y que fue prometido en Ezequiel y en otros pasajes, también solo tomé ese, y que luego el Señor Jesucristo habló de él y habló que iba a hacer algo nuevo en el ser humano, que iba a haber un nuevo nacer, que iba a haber una nueva criatura por el Espíritu, que iba a implantar un nuevo corazón y era un corazón de carne. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues Pablo también se refirió a esto en 1 Corintios 15, versículo 20, y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y en el versículo 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo es esto? Jesús lo dijo allá en Juan 5, capítulo 5, Juan 6. Si de pronto nos detenemos en Juan 5, en el versículo 21, dice, porque así como el Padre resucita a los muertos dándole vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Entonces ese espíritu vivificante del cual está hablando allí, 1 Corintios 15, que lo está explicando Pablo, ya el Señor Jesucristo había dicho que Él iba a traer vida y vida en abundancia. Es maravilloso cuando en Juan 7:38 habla que del interior, de nuestro interior iban a salir, iban a correr, iban a explotar ríos de agua viva, fuentes de agua viva, ríos de agua viva. Que yo quiero saber quién puede detener un río. Y eso es lo que sale, lo que brota de nosotros. En el versículo 25 de Juan 5 dice, les aseguro que está llegando el momento. Mejor dicho, ha llegado ya, dice el Señor Jesucristo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan, volverán a la vida. Y no creamos nosotros que es que el Señor Jesucristo se iba a parar frente a un cementerio a hablarle a un montón de tumbas,
Pues no era esto, estaba hablando de nosotros, de cuando su palabra llegara y tocara nuestro corazón, entonces volveríamos a la vida. Es maravilloso, es precioso lo que el Señor tiene para nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Al final, capítulos más adelante de Juan, desde el capítulo 13 más o menos hasta el capítulo 17, el Señor se reúne con los discípulos y en medio de una cena antes de la Pascua, el Señor Jesucristo les da una cantidad les habla muchísimas cosas. Dentro de todo lo que el Señor Jesucristo les habla a los discípulos, allí en Juan 15, si vamos, miremos Juan 15, versículos 18 y 19, el Señor toca un tema y es el tema del odio, el tema uno dice, pero el Señor en un momento de esto, si hablando de odio, pues sí, está hablando del odio. Dice, si el mundo los odia a ustedes, los aborrece, sepan que primero me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia, pero como no pertenecerán al mundo, sino que yo los elegí y los saqué, por eso el mundo los odia. Pero más adelante, o sea, el Señor está aquí hablando de algo muy difícil por lo cual los discípulos iban a pasar, y el Señor Jesucristo está diciendo que el mundo los iba a aborrecer, y de hecho a nosotros también el mundo nos odia, nos aborrece, ¿ya? No porque seamos malas personas, sino porque no nos entiende, no entiende lo que hacemos acá, no entiende por qué nos comportamos y por qué hablamos de esta manera, no entiende por qué mientras la gran cantidad de personas, muchísimas personas, están enredados en sus propias vidas, nosotros, aunque tristes, estamos gozosos, aunque a veces nos caemos, no estamos derribados, y aunque tenemos persecuciones, pues tenemos nuestra frente en alto. Y más adelante, ahí en el versículo 26, el Señor dice que habló de un abogado que el Padre iba a enviar, y era el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Y aquí volvemos a ver, o sea, cómo era que iba a actuar el Espíritu de Dios en la vida del creyente. El Señor Jesucristo no les dijo, vea, con el Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes, ustedes no van a necesitar de nada. Van a tener poder para hacer plata, van a tener poder para sanarse, van a tener, no, de aquí es para allá y allá los espero, no hay ningún problema. El Señor Jesús les está diciendo, va a venir persecución, angustia, el mundo los va a odiar, pero para eso voy a enviar un consolador, un abogado. El Padre les va a enviar el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Esa era la manera. Miren, el Espíritu Santo no está a nuestro servicio, si es que estamos pensando, para que nos solucione. El Espíritu Santo está para que nos lleve a la verdad en medio de la angustia. Porque imaginémonos esto, cuando hay una barca, un barco en medio de una tempestad en el mar, imaginémonos esto, que los barcos se guían por las estrellas. Bueno, ahora hay mucha tecnología y todo eso. Estamos hablando de una barca, como nosotros en medio del mar, así como nosotros. Una barca, una simple barca, ¿qué somos? Una simple barca en medio de la inmensidad del mar. Y llega la tempestad y se oscurece, y la noche es más oscura cuando hay tempestad, porque la luna se oculta y no hay estrellas que nos puedan guiar, y el mar se levanta y unas olas inmensas. ¿Qué pasa con nuestra mente? Llega la duda. ¿Qué pasa con nuestro corazón? La verdad ya no es tan verdad, ¿cierto? La verdad se disipa, pero el Espíritu Santo de Dios
es el que nos lleva a toda verdad, es el que nos lleva en medio de todo eso, en medio de la angustia, de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio de aquello que no sabemos qué hacer, de problemas que humanamente son imposibles, las soluciones son imposibles. Él nos lleva a buen puerto, a su verdad, nos lleva a libertad. Más adelante en el capítulo 16, el Señor sigue hablando de las pruebas. En el versículo 1 les dice: les he dicho todo esto para que no sucumban en la prueba, porque los expulsarán de las sinagogas, y más aún llegará un momento en que les quitarán la vida. Pero más adelante, en el versículo 7 del mismo capítulo, dice: sin embargo, otra vez, dice: la verdad es que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el abogado no vendrá a ustedes, el consolador no vendrá a ustedes, el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado. Estoy leyendo otra versión, ¿cierto? Pero me parece que con esta pues nos explicamos y me evito explicaciones, ¿cierto? La palabra misma se está explicando. Dice: convencerá al mundo de pecado, y mostrará donde hay un camino de salvación y donde hay una condena. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo de la obra del Espíritu Santo. No sé en qué momento la iglesia, no toda la iglesia, pero sectores de la iglesia perdieron el norte y andan invocando un Espíritu Santo para que venga a hacer lo que ellos quieren, milagros, qué sé yo, una cantidad de cosas. Pero el Señor Jesucristo aquí dijo lo que Él iba a hacer. En el versículo 12, saltémonos ahí más adelantico, en el versículo 13, dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, vuelve a decir, los guiará para que puedan entender la verdad completa. Y yo decía: bueno, Señor, ¿y no era más fácil que el Señor Jesucristo se quedara? ¿No era más fácil para nosotros entenderlo a Él que pues esperar el Espíritu que es santo del Señor, de Dios, que es como un viento que yo no veo? Tal vez para mí era más fácil ver al Señor Jesucristo encarnado, obviamente, pero Él decía: conviene que yo me vaya, porque Él quería, si vemos el título de la enseñanza, dependencia. Dependencia, hermanos. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí en medio de nosotros y caminara en medio de nosotros, nosotros no estaríamos buscando en medio de la prueba. ¿Qué creen que haría? ¿Ustedes se imaginan cuando tenemos alguna dificultad, alguna cosa exageradamente, inmediatamente rin, pastor, ¿qué hago? ¿Nos ha pasado? A mí me pasa. De pronto a ustedes no, pero a mí me pasa. Pastor, me pasa esto, estoy en estas. Pastor, ¿ustedes se imaginan con el Espíritu, con el Señor Jesucristo aquí? Pero el Espíritu Santo de Dios, que es como un viento que no vemos, no sabemos hacia dónde va, de dónde viene, necesariamente tenemos que depender, tenemos que buscar intimidad, nos obliga, y allí hay crecimiento, allí se establece una relación con el Todopoderoso.
Allí se establece una relación con el Eterno. Allí se entra en las cámaras del Rey. Allí se entra en la habitación del amado. Es allí donde le conocemos. Pero es necesario pedir. Miren, pues el Señor dijo que pidiéramos, o sea, que pidiéramos y que recibiríamos. ¿Recuerdan esa parte en Lucas 11, del 9 al 13? Que pidan y Dios los atenderá. Pidan y Dios les dará. Y a veces pensamos que, y sigue diciendo el Señor, porque el que busca, encuentra, el que pide, recibe. Recordamos esa porción, ¿cierto? Y pensamos enseguida en ¿qué? Cosas materiales. Cosas materiales, entonces, ay, el carro que estoy necesitando, ¿sí? El trabajo que tanto me hace falta, el cambio, bueno. Pero más adelante, allí, en el versículo 13 de Lucas 11, dice, voy a leer desde el 12, dice, ¿qué padre entre ustedes si su hijo le pide pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿De qué estaba hablando aquí el Señor Jesucristo? ¿De pedir cualquier cosa? Estaba hablando que pidiéramos el Espíritu Santo. Sé que tal vez algunos aquí ya gozan del Espíritu Santo en sus vidas. Pero bueno, si hay alguno que dice, yo creo que no, yo creo que algo me falta, bueno, pidan el Espíritu Santo. Y miren que a mí me parece algo, o sea, yo decía, Señor Jesús, ¿tú por qué no, pues pusiste como un primer punto, segundo punto, tercer punto, de cómo hacerlo, de cómo es que el Espíritu Santo llega a nuestra vida? ¿Por qué el Señor Jesús no hizo como toda un acta, como qué sé yo, sacó unos 3, 4 tomos de eso? Y yo le preguntaba al Señor en estos días, yo, Señor, siendo un evento, siendo algo tan importante para el creyente, que el Espíritu Santo more y que el Espíritu Santo nos guíe en todo, ¿tú por qué no escribiste, Señor, alguna cosa? Así sean 5 hojitas, pero que, pues, ¿saben que el Señor Jesús lo dejó así, de sencillo? Porque no es difícil. No es difícil, hermanos. Si hubiese sido difícil, Él nos hubiera dicho cómo. Nos hubiera dado punto A, punto B, punto C. No es difícil. Solo que se necesita un corazón como el de David, contrito y humillado delante de Él, que reconozca que sin Él se muere, que reconozca que si Él no está aquí, si Él no habita este templo, prefiero morir. Prefiero morir. Y yo le he dicho al Señor, y sin temor alguno lo digo, si de este cuerpo queda este dedito que pueda moverse, danzará. Aún haré que este dedito hable de Dios y para Él. Yo no sé qué me espera, pero he decidido en mi vida que todo mi ser le alabe por siempre y para siempre. Y si eso no va a ser así, prefiero morir. Porque si eso no es así, ¿de qué me sirve estar muerta en vida? ¿De qué me sirve a mí respirar, levantarme cada día, comer y dormir? Si la vida de Él no es la que me mueve, no es la que me motiva, no es la que me levanta, no es la que me da poder.
sino es la vida de Él que me trae su sanidad real. Sino es la vida de Él que me trae salvación y no me lleva y me lleva a toda verdad. ¿De qué me sirve? Bendito el Señor. En 1 Corintios 15, versículo 20, dice, voy a leerles hasta el 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y más adelante, en el versículo 45, dice: Adán, el primer ser humano, fue creado como un ser dotado de vida, pero el último Adán, que es Jesucristo, como un espíritu que da vida. Nosotros hemos sido hechos primicias. Dice: primicias de los que durmieron es hecho. Él, el Señor Jesús. Está hablando de una muerte física también, pero venga, está hablando de ti y de mí. Él fue la primicia. Por eso es que para nosotros, cuando Él resucita, hay esperanza. Porque si Él resucita, entonces yo también puedo tener vida nueva. Yo también puedo levantarme de la muerte en Él, de esa muerte espiritual en la que estaba. Padre, en 2 Corintios 1 dice que el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, nos mantiene a ustedes y a mí firmemente unidos a Cristo. Él es el que nos mantiene unidos. Es el Espíritu Santo de Dios que nos mantiene unidos a Cristo. Y no dice solo unidos, sino que la Escritura dice firmemente unidos. 2 Corintios 21, si quieren de pronto leerlos. Y eso dice que es el Espíritu Santo nos consagró, nos separó para Él, nos unió a Cristo. Pero a mí me llama la atención esa palabra, porque a veces en el día a día sentimos que como que esa unión es débil. Sentimos como que vamos y volvemos. Somos como fantasmas que vamos a la muerte, volvemos a la vida, como que parecemos muertos, pero por ahí andando. Como que eso no, como que sí, como que creemos en Cristo, sí, pero como que no es real. Pero el Señor, yo le daba gracias a Dios, alababa al Altísimo y al Eterno, porque Él me decía: estás firmemente, yo te he unido firmemente a mí. No es cualquier unión, es firme. Yo lo sentía como un abrazo fuerte, como que me sostiene y no me suelta, y me ha agarrado, me tiene así y no me suelta, y me consagró para Él, me marcó en el versículo 22 con su sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo de Dios. Yo tengo un sello. Sabemos lo importante que es un sello. Los que son empresarios, los que han tenido que hacer una diligencia notarial, sabemos lo importante que es un sello. Yo tengo el sello, su sello, soy de Él, le pertenezco.
Mi amado es mío y yo soy suya. Bendito el Señor. E hizo habitar en mí al Espíritu como prenda de salvación. Por eso sé que soy salva, porque Él habita en mí. No por mí, Él lo hizo. Él hizo habitar en mí el Espíritu de salvación. Cuando el Señor dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, hay una traducción que dice, una nueva realidad está presente. Y nosotros en nuestro diario vivir pues a veces repetimos, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas esas son hechas nuevas. Y se nos ha convertido casi que como en un versículo de rutina, igual que Juan 3:16. Pero he aquí todas son hechas nuevas. Y alguien hacía de pronto algún chiste en algún momento, ¿no? No vaya a creer que se va a deshacer de su esposa, no. Pero esas cosas, dentro de esas cosas nuevas está la realidad. Hay una realidad nueva para nosotros. La realidad presente nuestra es nueva. ¿Qué estás viendo en tu realidad diaria? ¿Seguimos viendo las cosas como antes las veíamos? ¿Seguimos viendo los obstáculos como antes los veíamos? Es una realidad nueva. Si es una realidad nueva y yo he sido hecha nueva criatura, mis ojos son nuevos para ver una realidad nueva, para entenderla, para decodificar esa realidad a través de los ojos que Él ha hecho. Bendito el Señor. Esa realidad nueva, habría mucho para decir en Romanos 8. Si quieren mirar lo que el Espíritu Santo vino a hacer en la vida del creyente, lean Romanos 8. Entre algunas cosas y entre otras dice que ahora la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos ha liberado del cuerpo, de la ley del pecado y de la muerte. Más adelante en el versículo 4 dice que ahora vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos. Esa es la realidad nueva, hermanos. Mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. No es esta realidad, es las cosas de arriba. Los que viven según el Espíritu se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. Esa es nuestra nueva realidad. ¿Qué más sigue diciendo de esa realidad? Es que si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, ¿qué pasa? El mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en nosotros. Algo bien maravilloso en el versículo 14 de Romanos 8 dice: los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay algo bien maravilloso ahí, porque hay dos cosas que dice la Escritura, que es posible que pequemos en contra del Espíritu Santo, que una es contristándolo, haciéndolo enojar o enojándolo, contristándolo, entristeciéndolo, y la otra es apagando el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiar mi vida y yo simplemente hago caso omiso a lo que Él me está diciendo, ahí es donde viene el apagar el Espíritu Santo. Y no es como una lucecita que no me estoy refiriendo a eso. Él no va a ir en contra de nuestra voluntad. Tenemos libre albedrío. Pero Él está ahí para guiarnos, para llevarnos a toda verdad. Él está ahí para hablarnos y es real. Yo sé que hay personas acá, si no todos, que hemos escuchado, no audiblemente, pero sí cuando Él habla. Cuando en freno lo seca uno, en freno, en seco lo frena uno, qué pena.
en seco lo frena a uno cuando en algún momento ese calor sube y uno dice: ¿qué estoy haciendo? O esto es lo que debo hacer. Cuando algo que no se puede detener, que yo no puedo detener fácilmente, empieza a moverse y yo tengo que hablar, tengo que decir, tengo que estudiar, tengo que hacer. Eso es el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. No es emocional, no es emocional, pero sí se puede apagar. Apagar es dejarlo en remojo ahí. Es cuando le decimos: sí, yo sé que sí, pero espera, estoy ocupado. Jeremías decía que había algo dentro de él. Jeremías dijo que él le había dicho al Señor en algún momento que él iba a callarse, que no iba a profetizar más. No sé si recuerdan esa parte, que no iba a hablar más, no iba a profetizar más. Pero dice Jeremías que lo invadió un fuego que le quemaba por dentro y no lo dejaba callar, no lo dejaba callar. Ese es el Espíritu Santo. Y también se puede contristar, también se puede contristar. Y hay algo bien tenaz, para terminar, cuando el Espíritu Santo de Dios es contristado. Y nosotros comenzamos leyendo del obrar y del actuar del Espíritu Santo en nuestra vida, pero cuando Él es contristado, Él nos entrega, Él nos deja, endurece nuestro corazón. Lo vemos allí en Isaías. Sí, vamos un momento. Perdí la cita en este momento, pero no es la emoción. Cuando en Isaías 63, vamos allí, y el Señor dice que el pueblo de Israel se alejó y que el Espíritu del Altísimo, que los había guiado y que estaba en ellos, que los había guiado por el desierto, los entregó, como si se hubiese retirado, y dice que peleó contra ellos. El mismo Espíritu de Dios. Yo no quiero que el Señor pelee contra mí. Quiero dejar y ser sensible a la obra que Él vino a hacer en mi vida. Solo dejarme. Lo único que Él pide es que no nos opongamos a lo que Él quiere hacer. Lo único que Él pide es que bajemos los brazos, que no nos inventemos manifestaciones falsas de Él, que no busquemos quizás ser espirituales, que no nos esforcemos en eso, solo lo dejemos actuar. Es lo único que Él quiere. Una oración sencilla, allí donde estás, una oración sencilla, diciéndole a Él lo que pasa en tu corazón, quizás cuánto le necesitas,
Obra. Haz lo que quieras conmigo. Soy tuya, Señor. No quiero que pelees. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento solo hay 3 versículos que mencionan la expresión Espíritu Santo? Uno de ellos tiene que ver con en Isaías 63. Y en el versículo 10 dice que cuando ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, dice, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Y saben por qué hace él eso? Dice en el versículo 11, en el siguiente, Isaías 63:11, dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. En el versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Oh Señor, Él puede endurecer nuestro corazón, hermanos, solo por amor. Dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Cuando el Espíritu Santo endurece nuestro corazón, Él está buscando que de nuestro interior salga ese clamor por Él, que reaccionemos a esa costumbre de tenerlo ahí e ignorarlo todo el tiempo, que reaccionemos suplicando y diciéndole, vuélvete por amor, como David lo hizo. No apartes de mí tu espíritu, porque te necesito, porque tú eres mi vida. David llegó a lo más profundo. David tocó fondo, hermanos. ¿Cuántos aquí tocando fondo? Solamente para volver su mirada al Creador y suplicar porque el Espíritu de Dios no se aparte. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tanta misericordia, amado Dios. Gracias, Señor. Amén.